chicos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, como habíamos acordado, esta segunda entrega, después de haber hablado, Oscar, inclusive estuvimos en el Country Club en una charla de cómo activar el botón de Muy compra. bien. Estuvimos con alrededor de 60 empresarios, hablando de una integración de lo que venimos con ustedes dialogando, y habíamos quedado, Oscar, si no me equivoco, en el segundo cerebro, ¿te acuerdas? Sí, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de cómo activar el botón de compra, vender más y mejor. Entonces, habíamos hablado, Elkin, de primer cerebro, Exacto. el cerebro reptiliano, más un cerebro Exacto. reptiliano, ¿cierto? Estados de supervivencia. Segundo cerebro, el estado emocional, límbico, Alicia, el País de las Maravillas. Y vamos a hablar del tercer cerebro, ¿sí? Un cerebro que es 100% racional, lógico, matemático, donde vamos a encontrar la creatividad, donde vamos a encontrar todos esos pensamientos resolutivos, pensamientos críticos, y ahí vamos a hablar de qué, para que lo entendamos, vamos a hablar de Albert Einstein. ¿Cómo era Albert Einstein? Un lógico, matemático, calculador, donde el cliente va a tomar decisiones desde lo racional, ¿cierto? Precio. Entonces podemos hablar que ahí es donde entra el precio en la toma de decisiones. Entonces yo tengo una pregunta, porque es que siempre nos dicen los empresarios que los clientes solamente ven precio, y discúlpenme que les diga, pero yo no creo que más del 99% de la población colombiana sea tan lógica, sea tan racional. Perfecto. La verdad que no. Muy bien. Muy bien, y no somos racionales, tenemos un elemento muy emocional y hay muchos ejemplos clásicos para eso. Solamente vamos a mencionar algunos. Si fuéramos solamente racionales, pues el que deberíamos de tener, sino muy pocos productos que satisfacen esas necesidades primarias o las necesidades emocionales. Ejemplo, un saco, una camiseta o pocas camisetas, etcétera, ¿cierto? Pero siempre estamos buscando esa conexión que emocional, ¿sí? Y que vamos a validar la razón, porque la emoción también necesita una razón para poder comprar. Y por eso es importante hablar de beneficios, de tributos, de características. Pero uno de los elementos importantes que le encanta al cerebro para tú que le vendas más y mejor es que le cuentes historias, ¿sí? Y que desde ahí, para contar una muy buena historia, es hablar algo, Elkin, que lo hablamos en el Country Club, ¿cierto? Cuando todos los empresarios, nos reunimos más de 65 empresarios que hablaba Elkin y les preguntábamos, ven, ¿cuál es tu factor diferenciador? ¿Por qué los clientes se deberían de comprar a ti y no a otro? Y quiero hacerles esa pregunta. Y si quieren nos lo dejan acá en los comentarios, ¿cuál es la razón por la cual tú tienes esa marca, ¿cierto? El por qué debería de tus clientes comprarte, que es aquello que te hace único, diferente a los demás. Porque si no eres diferente a los demás, sí debes de tener algo diferente, Elkin, y se llama precio, es decir, razón. Volvemos volvemos lógicos al mercado. Entonces, por eso a veces no vendemos, porque no somos capaces de activar el botón de compra. Ya entendí. Incluso, haciendo esta analogía, Oscar, llevando, por ejemplo, una marca que todos conocemos que es Apple, cuando preguntábamos que con Morita, en un video que hacía hace poco, y le preguntaba a Morita que qué es mejor, Apple o Android, Mora me decía que era mejor Apple, que no le gustaba Android, y llegábamos a la conclusión es que Apple ha generado la activación de estos cerebros, Oscar, porque mira, el tema de supervivencia, porque cuando la persona quiere ser parte de una tribu, quiere ser parte de una comunidad, ustedes no creerían, pero hace siglos no existían las cárceles. ¿Qué hacían con las personas? Las excluían de los castillos, y eso era condenarlos a la muerte. Por eso el ser humano quiere pertenecer desde el ADN a una tribu, y si no, eso es su sentimiento de supervivir, lo que tú nos hablas del cerebro reptil se activa. El otro es el amor a la marca. Mira ese tema de ese amor a la marca, cómo se conecta a ese hijo de madre manzanita. Queremos tener, ¿cierto? Porque eso nos da un estatus, eso nos da una valoración, y por eso amamos ese producto. Pero me gustaría preguntarte también ese otro elemento, la lógica. Entonces, la mayoría, yo sigo diciendo que no son tan lógicos. Yo digo que muchas veces cuando nosotros hacemos el análisis de Apple y Android, y lo hacía con un gran amigo mío en el tema de insolescencia programada, cuando yo hoy miro la vida duradera de un equipo de Apple es de 3 años promedio, un Android es un año. Entonces, cuando yo le meto a eso la lógica, digo, pues, costo-beneficio.
Ese sería un ejemplo claro de lo que vienes hablando, Sí, Oscar. un costo-beneficio. Y ambas marcas tienen un factor diferenciador, tienen una promesa de valor, tienen un concepto de la marca, tienen algo que los vuelve únicos y diferentes. Entonces, la invitación, Elkin, es que identifiquemos cuál es el factor diferenciador. Y hay un tips neurotips muy interesante y empezar a entender, ¿sí? ¿Qué emociones despierta tu cliente apenas disfrute de tus productos y tus servicios? Pregúntale a tu cliente y vas a tener mayor empatía con él. Hay que saber quién es mi cliente ideal, quién es el cliente potencial, porque es a él el protagonista de nuestra historia, ¿cierto? A él es el que le vamos a activar el botón de compra, el que le vamos a ofrecer, ¿cierto? Soluciones hechas a su medida. Entonces, cuando logramos entender quién es mi cliente más allá de esas necesidades fisiológicas, más allá de donde está ubicado de manera geográfica, es un elemento que aprendí de un gran amigo como tú, Elkin, y es cómo logro yo tener empatía con mi cliente, saber exactamente qué oye, qué ve, qué escucha y qué observa en todos los ecosistemas. Y ahí voy a empezar a entender muchas de las cosas que a él le gustan. Y de ahí dice exactamente cuál es el botón de compra que le debo de activar, si es el dolor o la dopamina, ¿cierto? O qué coloco como motivadores, desencadenadores de motivación para que el cliente nos compre. Les quiere decir, Oscar, y hablando pues también que esa era la dinámica que tenía nuestra y contar la historia en el Country Club, y es que un gran porcentaje, más del 90%, me atrevo a decir, Oscar, de las personas que están haciendo mercado y ventas no tienen claro este concepto. Y lo que están contando es la historia, lo que ellos creen que es valor, pero que no Total. tiene ninguna conexión emocional, no tiene ninguna conexión de supervivencia, no tiene ninguna conexión lógica con ese cliente, porque ese cliente compra por necesidad en algunos casos, como decía ahora Oscar, por solucionar un problema o por cómo se quiere sentir. Y ahí es cuando yo no conozco a mi cliente, entonces no sé cómo se quiere sentir, no tengo esa capacidad de engagement. Total. Sí, porque y hoy una de las claves importantes, Elkin, es la segmentación de mercado, la segmentación de mi cliente. Es entender ese nuevo consumidor, es entender el que le duele y partiendo de eso, qué le duele, cuáles son los intereses, cuáles son los gustos. Voy a encontrar incluso cuáles son sus ecosistemas, cuál es ese entorno natural donde él está y desde ahí lo puedo lograr que atraer hacia mi oferta de valor. Y lo hemos encontrado incluso en asesorías y consultorías que hacemos incluso de marketing digital y, y desde ese elemento entonces es cómo traerlo, cómo hacer esas campañas publicitarias que tengan mayor engagement hacia la marca, que tengan mayor empatía y ahí logramos activar parte de ese botón de compra. Oscar, ya eso voy, porque aquí es muy importante y fue el compromiso que hicimos de poder hacer estas transmisiones, estas 3 transmisiones, en aportar valor a cada uno de ustedes, ayudarles a que vayan a ese segundo nivel, a que potencialicen más su modelo de negocio y que no sigamos cayendo en los mismos errores, en las mismas situaciones, sino que tengamos una visión diferente, que realmente sí tenemos un botón de compra, como nos acaba de decir Oscar, y también aclarar algo. En el mundo digital hay unas diferencias muy grandes para poder generar algo y es, después de la pandemia todos se fueron a lo digital, pero creo que es un canal todavía mucho más retador, Oscar, quiero que nos expliques eso, porque ahí tenemos que hacer una activación del botón de forma diferente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es como entender ese nuevo consumidor digital, donde debe de vivir una experiencia totalmente distinta. Y los quiero invitar a algo y lo voy a dejar como una abrebocas para nuestro Bien. tercer video, ¿cierto? Y es piensen, si estamos en un mundo físico, pues sabemos cómo activar el botón de compra del cliente. El que pues podemos tener el Wi-Fi, podemos tener un sofá, podemos tener instalaciones confortables como esta, ¿cierto? Podemos hacer muchas experiencias de usuarios, pero piensen en esto. ¿Cómo podemos activar el botón de compra en el ecosistema digital donde no tenemos todo eso? Eso lo vas a aprender en nuestro tercer video. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Suerte.